Si te gusta todo lo que tiene que ver con el cuidado capilar, este vídeo te interesa muchísimo. Seguramente ya te hayas encontrado con términos como pre-poo, low-poo, no-poo, build-up, frizz, scrunch y quizá no sepas realmente lo que significan o cómo podemos poner en práctica esta terminología. Así que quédate en este vídeo que vamos a ir viéndolo paso a paso. Hola a todos, soy Estefanía Blanco, farmacéutica y nutricionista. Como ya sabéis, soy un amante del cuidado de la piel y del cuidado del cabello y en el vídeo de hoy vamos a empezar a desgranar todo lo que tiene que ver con lo que yo he llamado el diccionario capilar. También haceros una petición y es que os suscribáis a este canal si os gusta este tipo de contenido para que así yo me motive y siga sacando el tiempo para generarlo. Vamos a empezar por los términos que acaban en pu. Todo lo que acaba en pu tiene que ver con el champú. El término pu precisamente viene de la palabra champú. Cuando hablamos de pre-pu sería pre-champú, no-pu sería no champú y low-pu sería bajo champú, vamos a decir. Vamos a ir uno a uno explicándolo detenidamente para que lo podamos comprender bien. Cuando en terminología capilar o en cuidado capilar estamos hablando de pre-poo, nos referimos normalmente a un tratamiento que se aplica pre-champú. Ese tipo de tratamiento suele estar destinado para la fibra capilar, aunque también hay tratamientos pre-champú que se destinan al cuero cabelludo. Por lo tanto, un tratamiento pre-poo sería un tratamiento que aplicaríamos pre-jabonada, pre-champú. Si lo trabajamos en fibra capilar, la finalidad de este tratamiento obviamente va a ser mejorar la estructura, hacer una restauración pasiva, porque ya sabemos que la fibra capilar es un tejido muerto, y así mejorar la manejabilidad, el brillo de la fibra capilar y que aparentemente esté más sano, ¿vale? Cuando utilizamos un tratamiento pre-poo destinado al cuero cabelludo, puede cumplir diferentes finalidades. Puede cumplir una finalidad calmante, una finalidad exfoliante, una finalidad vigorizante, energizante. Entonces, bueno, realmente, generalmente, cuando hablamos de pre-pus nos referimos más en general a todo lo que tiene que ver con la fibra capilar. Hay productos muy estrella que se suelen utilizar como pre-pus, como pre-tratamientos, pre-champú para fibra capilar, pero dentro de ellos quizá el más conocido sea el aplicar aceite de coco antes del champú. Ya se sabe a día de hoy que el aceite de coco tiene propiedades muy beneficiosas para la fibra capilar. Debido a su concentración en ácido láurico, que es una concentración muy elevada, ese aceite de coco va a llevar a cabo una acción protectora de la fibra capilar, impidiendo el daño que se podría producir por el agua dentro del proceso de lavado. Por lo tanto, aplicar un aceite de coco antes del lavado sí que es una práctica a la que le damos el visto bueno, a la que le damos el ok y que puede aportarnos muchos beneficios. Si bien es cierto que para según qué tipo de fibra capilar, si tenemos una fibra capilar muy fina, un cabello muy fino, quizás no retiremos bien ese aceite de coco que hemos aplicado en pre-poo y el resultado no sea el que queremos y tengamos un resultado pues quizás a lo mejor de apelmazamiento, ¿no? Pero bueno, en términos generales que ya tengamos súper claro que cuando estamos hablando de pre-poo estamos hablando de tratamientos que aplicamos pre-champú. No-poo, obviamente si ya hemos entendido todo lo que tiene que ver con el pre-poo, el no-poo es súper fácil. El no-poo consistiría básicamente en no utilizar champú, en utilizar agua para lavar la fibra capilar y el cuero cabelludo. Realmente lo que lavamos es el cuero cabelludo, no la fibra capilar, pero ya sabemos, y esto lo vamos a coger, lo tenemos heredado ya de todo lo que tiene que ver con cuidado de la piel, que el agua no lava, sino refresca. El agua no tiene la capacidad suficiente para retirar ese exceso de grasa, de residuos, de producto y así llevar a cabo una acción lavante adecuada. Por lo tanto, un no-poo sería no utilizar un producto de higiene propiamente dicho, no utilizar un champú para llevar a cabo esa higiene y lavar, que no sería lavar realmente, ya vamos a decir que para nosotros sería refrescar el cuero cabelludo con agua. Esto es un poco peligroso porque al final no se retiran los residuos adecuadamente en el exceso de grasa y eso puede llegar a desequilibrar el microbioma del cuero cabelludo y a producir alteraciones, ¿vale? Y desequilibrios. Por lo tanto, es una práctica que es verdad que se ha puesto muy de moda en ciertas redes sociales, pero que yo desaconsejo totalmente. Low-poo. Cuando hablamos de low-poo estamos hablando de utilizar otras cosas que no son un champú para lavar el cuero cabelludo. ¿Qué podemos utilizar para llevar a cabo esta práctica de low-poo? Se suele recomendar utilizar bicarbonato o utilizar, por ejemplo, vinagre. Tanto el bicarbonato como el vinagre tienen un pH diferente al pH de nuestro cuero cabelludo. También sabemos, por todo lo que ya sabemos de cuidado de la piel,
al final el cuero cabelludo no deja de ser piel, que si utilizamos un pH muy diferente en un producto al pH de nuestra piel se pueden producir desequilibrios, y esto precisamente es lo que ocurre si utilizamos un bicarbonato o un vinagre para lavar el cuero cabelludo. Son productos que no tienen un pH adecuado para aplicarse sobre el cuero cabelludo y pueden provocar desequilibrios y alteraciones, incluso pueden provocar un empeoramiento de patologías que ya tengamos. Por lo tanto, también desaconsejado. No poo y low poo, totalmente desaconsejado. ¿Qué podríamos hacer si no queremos utilizar productos de higiene con demasiado poder detergente o que sean potencialmente irritantes? Pues podríamos posicionarnos o irnos a la categoría de champús, por ejemplo, sin sulfatos. Pero nunca vayáis a este campo, este mundo de no utilizar champús o de utilizar vinagres o bicarbonatos en lugar de los champús. Esto todo lo que tiene que ver con el poo. Bien, una vez que ya tenemos esto claro, nos vamos a ir a uno de los términos más conocidos en cuidado capilar, que seguramente sepan lo que significa, pero bueno, vamos a repasarlo y para algunos despistados que todavía no lo tengáis claro. El build-up. El build-up es un término que se emplea para describir o definir un apelmazamiento de la fibra capilar ocasionado normalmente por acúmulo de residuos. Se asocia mucho al término de siliconas, se asocia mucho a las siliconas porque ya sabemos que las siliconas están un poco demonizadas, aunque ya me voy a pronunciar y voy a deciros que a mí me parecen ingredientes maravillosos y estupendos. Pero si bien es cierto que si esas siliconas, si utilizamos siliconas concretamente insolubles y no las retiramos de fibra capilar, pueden llegar a generar apelmazamiento, porque ese residuo de la silicona no se está retirando. Entonces, podríamos tener ese efecto build-up. ¿Cómo se soluciona esto? Súper fácilmente, se solucionaría utilizando un producto de higiene con suficiente poder detergente, como podría ser un champú con sulfatos para retirar todos los residuos. Quiero que tengáis en mente que este efecto build-up no solamente se produce por el uso de siliconas, también se puede producir por el uso de otros ingredientes o otros residuos que yo esté aplicando para o higiene o tratamiento de fibra capilar y no esté retirando adecuadamente, y esto esté provocando que la fibra acumule ese peso generado por esos residuos o el cuero cabelludo y se produzca el apelmazamiento. Por lo tanto, el build-up no solamente lo vamos a asociar a siliconas, sí que es verdad que es un efecto real de apelmazamiento que tiene una solución sencilla, que es básicamente utilizar un producto con poder detergente alto, con tensoactivos aniónicos, por ejemplo, sulfatos, ¿vale? Bien, otro de los términos que se emplea muchísimo dentro de la terminología capilar es el efecto PRIT. El efecto PRIT es un efecto de caída por el empleo de un champú con sulfatos. ¿Qué ocurre? Que si yo estoy aplicando un producto, si yo estoy aplicando productos con siliconas, productos con mantecas, productos con aceites y en mi uso diario no estoy utilizando un champú con sulfatos o con tensoactivos aniónicos con capacidad de arrastre suficiente para retirar todo eso, ¿qué ocurre? Que esas ceras, mantecas, aceites hacen efecto de pegamento. ¿Y esto en qué se traduce? Como sabéis, nosotros tenemos un ciclo capilar, ese ciclo capilar ocurre para todo el mundo y al final el pelo entra en diferentes fases de crecimiento. Fase de crecimiento, fase de mantenimiento y fase de caída. Esto nos ocurre a todos, tengamos o no tengamos alopecia, tal. Todo el mundo se nos cae el pelo de forma diaria. Si yo ese pelo que se me ha caído, se me ha quedado pegado porque tengo ceras, mantecas acumuladas que no he retirado de forma eficiente con un producto con suficiente cantidad de detergente, ¿qué ocurre? Que yo siento que se me cae menos el pelo porque realmente está ahí pegado. Si voy y meto un champú dentro de mi rutina que tenga suficiente capacidad de detergente y arrastre todo ese residuo y toda esa suciedad y todo ese pegamento de pelos, ¿qué va a pasar? Que yo voy a percibir que se me cae mucho el pelo, pero realmente no se me está cayendo mucho el pelo. Ese pelo ya se había caído, pero había quedado adherido o pegado por las ceras, mantecas, aceites, siliconas. Y ese es el efecto PRIT, un efecto de caída que podemos asociar al uso de champús con sulfatos, pero que realmente no está generado en sí por los sulfatos, sino porque al final lo que estamos haciendo es despegar todo lo que ha quedado adherido. Vamos con otro término que está muy relacionado con el método Curly, que seguramente si eres Curly sabrás lo que significa, que es el método plopping. El método plopping es un método de secado que se utiliza sobre todo en la comunidad Curly y que consiste en secar el cabello después de haber aplicado los productos de peinado con una toalla de microfibra, sería lo ideal. De esa manera el cabello se enreda en esa toalla de microfibra y lo que conseguimos es minimizar el frizz y también definir más el rizo. Esto al final se utiliza muchísimo en la comunidad Curly. Para las Curly es algo que es
un término súper común, pero sí que es verdad que las que no somos curly quizás nos despistemos un poco cuando encontremos esta terminología. También hay veces que se utilizan camisetas de algodón para hacer esto, que también tienen capacidad absorbente, pero mi consejo siempre es que utilicéis productos de microfibra y no productos con algodón, porque el algodón normalmente es de algodón rizado, que si lo miráramos de forma microscópica veríamos que son como si fueran microtrenzas que pueden hacer que el cabello se dañe porque se enganche en esas trenzas propias del algodón trenzado. Y por último vamos a cerrar con otro término del mundo curly, que es el crunch. Básicamente es una técnica para definir todavía más el rizo, también después de haber aplicado productos de peinado, que consistiría en este movimiento, una vez aplicado ese producto de peinado, para definir aún más el rizo. Otro término que entre curlis es súper conocido, pero que también, pues, como nos ocurría con el plopping, puede que se nos quede un poco en incógnita para las personas que no estamos en este mundo curly. Hasta aquí el diccionario del día de hoy. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Hemos hablado de pre-poo, de no-poo, de low-poo, hemos hablado también de fenómeno Prit, de build-up, de plopping y de crunch. Vamos a dejarlo aquí en el día de hoy. Haremos más capítulos de diccionario de cuidado capilar si es algo que realmente os interesa, y como siempre os leo en comentarios para resolver cualquier duda que tengáis.